Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en este martes 28 de abril, en el que comenzamos desde la sala de redacción de inmediato a revisar lo más importante de esta jornada en titulares. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió respeto al rol de los poderes del Estado luego que el ministro de Vivienda criticara la ley de humedales, la que atribuyó a la locura de un senador, en referencia al senador Alfonso Urresti. El presidente Kast, en tanto, respaldó a Iván Podobia y llamó a optimizar el uso de suelo, ya que dijo hay terrenos que objetivamente no son humedales. La oposición criticó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien comparó con la carta de una pareja el oficio que envió la Dirección de Presupuesto pidiendo descontinuar una serie de programas, entre ellos el de alimentación escolar. El titular de Obras Públicas, Martín Arrau, reconoció en Tolerancia Cero que ha habido desprolijidades. Desde la región de O'Higgins, el presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto de ley para instaurar el primer sábado de noviembre de cada año como el Día de la Teletón. La campaña solidaria se realiza este año el 6 y 7 de noviembre. Desde los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que el impacto del mercado de su salida de la OPEP será limitado debido al cierre del estrecho de Hormuz. El ministro de Energía del país declaró que no se trató de una decisión política, sino puramente estratégica. Y en el deporte, Universidad de Chile tiene a la primera presidenta de su historia. Cecilia Pérez fue ratificada por el directorio de Azul Azul como mandamás del cuadro universitario. La ex ministra defendió la gestión de Michael Clark y señaló que el estadio siempre será una meta. Y comenzamos en el Palacio de Gobierno junto a Ivo Goetz, porque han sido varias las reacciones luego que el ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, comparara este oficio de la Dirección de Presupuesto que llegó a todos los ministerios con recortes como la carta de una pareja. Ivo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así de privada pensaba que iba a ser el ministro Quirós este oficio que iba a todos los ministerios. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Lo hablábamos el día de ayer, cuál iba a ser finalmente las explicaciones que el Ejecutivo iba a dar durante las horas que venían a raíz del debate y la polémica que generó este oficio enviado desde la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, a las distintas carteras para analizar, descontinuar, reformular, bueno, han ocupado múltiples palabras, distintos programas y así hacer mejor uso de los recursos públicos, pudiendo ahorrar cerca de 5 billones de pesos, lo que se acerca mucho a la cifra que en campaña al menos José Antonio Kast y su equipo económico decían de un recorte de 6.000 millones de dólares. El día de hoy, esto continuó, Matilde, continuó el día de ayer por la tarde, continuó el día de hoy por la mañana y evidentemente faltaba escuchar al ministro Jorge Quirós, más largo, extendido, lo hizo el día de hoy en entrevista con Radio Infinita, hoy por la mañana, entregando varios conceptos, análisis también acerca de esta situación y varias frases que llaman la atención. Una de ellas tiene que ver con que le genera extrañeza que esto cause extrañeza. Este es el método, dice, son las herramientas que tiene el Ministerio de Hacienda a través de este oficio para comunicar estas decisiones, estas sugerencias, estas recomendaciones finalmente al resto de los ministerios y que le parece que raro que haya generado tanta extrañeza en la ciudadanía en general a nivel político. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque para él esto no se debería haber conocido, que evidentemente traía palabras, conceptos que se manejan en este tipo de oficios y de hecho
él mismo dijo que la palabra descontinuar, que es el nudo de este problema, finalmente, sobre todo con lo que tiene que ver con políticas públicas y programas que apuntan a sectores más vulnerables de nuestra población y muy sentidas, como por ejemplo el programa de alimentación escolar de la JUNAED, decía que estas mismas palabras fueron usadas por la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales del Gasto Público en septiembre del año 2025 y fue reiterativo en decir que son las mismas palabras que se utilizaron el año pasado bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric por los ministros de ese gobierno, que no están innovando, que son conceptos que se utilizan. Ayer hablábamos también acerca de la palabra descontinuar, que en este caso, para el Ministerio de Hacienda, no sería lo mismo que gran parte de la población entiende por descontinuar, por dejar de ejecutar un programa finalmente y que desaparezca ese programa. Tiene otro significado finalmente, lo han tratado de explicar desde el Ministerio de Hacienda y se acerca más a lo que ellos entienden por reformular ciertos programas. Y ahí da ciertas explicaciones también durante la jornada del día de hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pero yendo al punto, el que tú dices, cuando hace la comparación finalmente de esta comunicación entre el Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES y el resto de los ministerios, el ministro decía efectivamente que a lo mejor las palabras que se utilizan no son perfectas y no son las que se van a entender de la mejor forma, porque no estaba diseñado este oficio para ser transmitido directamente al público en general, sino que es una comunicación interna que se da entre los ministerios en este trabajo previo a la presentación, a la confección, podríamos decir, de la próxima ley de presupuestos correspondiente al año 2027. Y fue ahí donde se detuvo a explicar y a dar un ejemplo que también ha estado durante el día de hoy, al menos en varias de las portadas de los medios de comunicación. Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones sobre la carta. En este caso hay múltiples interpretaciones, decía el ministro del mundo político y también de la ciudadanía, sobre un oficio que para él, y lo ha recalcado, es un diálogo entre ministerios y que para él efectivamente hay un problema con que se haya filtrado un documento así, pero él dice, bueno, se filtró y finalmente este es un documento que no tiene nada de malo, sino que solo son recomendaciones técnicas con un vocabulario que efectivamente podría llamar la atención. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro Jorge Quirós el día de hoy en entrevista con Radio Infinita, haciéndose cargo efectivamente de lo que pasó con este oficio y también de las múltiples críticas que han llegado por las recomendaciones técnicas que propone cerrar más de 142 programas, bajar el presupuesto a más de 200. Escuchemos al ministro de Hacienda. ¿Cómo llega un documento que además tiene su firma a generar este debate respecto de si ir a discontinuar o reformular? ¿Cuál fue el error que se cometió allí para que una cosa se interpretara como exactamente eso? El oficio es una herramienta de diálogo entre dos ministerios. Uh-huh. O sea, es como el Ministerio de Hacienda dialoga con otros ministerios de modo formal, ¿sí? En este caso, el oficio es parte de la formulación de un presupuesto a mediano plazo. Por lo tanto, esta era una comunicación interna entre ministerios. Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja, ¿no? Y empieza a dar opiniones sobre la carta. En este caso, hay múltiples opiniones en la prensa sobre un oficio, que es un diálogo entre un ministerio y otro. Está diseñado para ser comunicado al público general, está diseñado como un instrumento de trabajo. Bueno, si alguien manda una carta de pareja a todos los ministerios, probablemente uno pueda estimar que esa carta se va a filtrar y en todo caso no tiene el carácter de una carta romántica, sino que esto tiene el carácter de una instrucción que llega por parte del ministro de Hacienda a distintos ministerios en el marco de un recorte presupuestario general. Por lo tanto, la explicación... Claro, uno dice, depende a quién se la esté dando, pero al dársela a la ciudadanía, me parece que la ciudadanía, no sé si queda un poco al debe el ministro con esa explicación a la gente, porque son temas sensibles en el marco de una reducción general. Por lo tanto, yo creo que una explicación mejor pudiera pedirse, ¿no?
Sí, y bueno, si nos abocamos efectivamente, Matilde, a lo que tú dices y a este concepto que ocupa el ministro de Hacienda en cuanto a que esto podría ejemplificarse o ser similar a una carta que se envía a una pareja, tampoco es tan certero en eso porque sería una relación de una persona que envía 23 cartas, es decir, 23 parejas. Es distinto si se envía uno a uno y fuera un solo ministerio, efectivamente ese riesgo de que se filtrara sería mucho menor, pero sería en este caso mal utilizado ese ejemplo también porque sería una persona que tiene 23 parejas distintas, a cada una de ellas le envía una carta, evidentemente más de una, la probabilidad de que más de una de esas se filtre en medio de una relación de pareja, como la denomina él, claro. Podría pasar, efectivamente. También podríamos analizarlo desde ese punto de vista, ocupando el mismo ejemplo que puso el ministro. No estamos quitando relevancia ni tampoco importancia a la discusión que se está dando, pero utilizando su mismo término, evidentemente tampoco calza, como dices tú. Además que, ¿sabes que lado, la primera la persona ¿sí? en acusar, digamos, recibo de esta carta, al menos públicamente, la misma tarde del día viernes, es la ex candidata Evelyn Matei, que ahí uno no podría atribuir digamos, una acción farandulera o de cotilleo, sino que ahí lo que se da a conocer es una preocupación real. Sí, por lo que significaba, por las personas que se podrían ver afectados con el descontinuar un programa como por ejemplo el programa de alimentación escolar. Te lo contaba el día de ayer, son 1.600.000 los estudiantes, jóvenes, niños y niñas de nuestro país que reciben cerca de 4 millones de raciones de alimentos al día. Muchos de ellos es las comidas que reciben en un día, muchas veces de familias que no tienen los recursos y que evidentemente cuentan con estas comidas, y se ahí radicaba la principal importancia. A raíz de ese ejemplo, se comenzaron a conocer otros en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de cultura, en materia de derechos humanos, y así podríamos seguir si es que revisáramos exhaustivamente cada una de los oficios o cartas que mandaron desde la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, acerca de estos recortes que se dan, además sumado, Matilde, lo hablábamos también, con este 3% que se lo solicitó a cada uno de los ministerios y que está muy difícil de que se puedan cumplir a cabalidad, precisamente en cada una de las carteras ministeriales. Y hay otro sobre punto la palabra, en esto, ¿sí? Lo último respecto a la analogía de la carta. También hay voces disidentes, incluso dentro del mismo oficialismo, que dicen, bueno, esto es un poco dar cuenta de que no se conoce cómo funciona el Estado. Pensar que una carta de estas características va a quedar en el recipiente del destinatario es no conocer cómo se maneja. No, pasa por muchas cosas. Una vez que llega este oficio, evidentemente no es que una sola persona tome una decisión y hable uno a uno con la DIPRES o con el ministro. Hay equipos de trabajo, hay personas que tienen que revisar estos programas. Evidentemente, Matilde, la idea de que no se conociera bajo ningún punto de vista estas recomendaciones técnicas hechas desde el Ministerio de Hacienda es bastante ingenuo, por decir de algún modo tranquilo el concepto que se puede ocupar en cuanto al conocimiento o desconocimiento o que se filtre o no un tipo de documento o información como esta. En cuanto a la palabra descontinuar, que ha sido el centro de la polémica también, Matilde, enredado con otros conceptos que se han entregado durante la jornada del día de hoy, dicen que esa palabra estaba mal utilizada quizás y que la palabra precisa sería reformular. ¿Por qué? Dicen que lo que se termina es el programa, explicaba el día de hoy el ministro Jorge Quirós. Lo que se solicita hacer, lo que se recomienda es que el programa no siga. Pero hay muchas de esas políticas públicas que están establecidas por ley. Las leyes continúan, es la forma de ejecutar ciertos programas, más no terminar con el contenido del programa. Es bien extraña la situación, es difícil de comprender efectivamente lo que englobaba este concepto. Quiero que pasemos a escuchar al subdirector de la DIPRES, José Ignacio Llodrá, quien da a conocer también este punto de vista, y también a José Pérez, presidente de la ANEF, desde donde están muy preocupados también por lo que pueda pasar con los recortes. Incluso el día de hoy comparecieron hasta la Contraloría General de la República. Quiero que escuchemos sus declaraciones. No se está diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que había los servicios podían hacer una continuidad de la política pública, pero lo que se decía es, esta herramienta o la forma como usted ejecuta esta política pública tiene un problema.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Es decir, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que como que de alguna manera esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo, digamos. Es un poco como la idea, digamos. Cualquier modificación presupuestaria tiene que ser conversada con las organizaciones sindicales y también, por supuesto, con la ANEF. Es categórico también nuestro rechazo a ese decreto y tiene que ser dialogado. Dialoguemos con quienes ejecutamos las políticas públicas. Vamos a concurrir la próxima semana al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y Diputadas, al Senado, junto a nuestra organización sindical de base, con ustedes también, con el territorio. Y llamamos a los parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores políticos que definan cuál va a ser la posición apoyando la buena gestión pública. Estamos disponibles para revisar el programa. Estamos disponibles para construir un nuevo diseño moderno de gestión pública. Pero esto se hace con las y los trabajadores y no a espaldas de nosotras y nosotros. Mati, para cerrar esta parte del despacho de este tema específicamente, tú el día de ayer y muchas personas han hecho la pregunta, que es completamente atingente, de que calzan los dineros precisamente del recorte que proponían en campaña en la candidatura de José Antonio Kast de 6.000 millones de dólares con esta reducción, con cierre de programas, con rebajar algunos también recursos de los programas, más de 5 billones de pesos. Se asemejan mucho las cifras. Lo han denominado, por lo que he podido reportear durante el día de hoy, solamente acá como una lamentable coincidencia, que dicen no tiene que ver y que no era algo ideológico y que esta era la fórmula finalmente que buscaba el Ejecutivo, sino que lo catalogan al menos algunos voces importantes del gobierno, Matilde, como una lamentable coincidencia que podrían calzar y ser muy cercanas las cifras entre el recorte de estos programas y también lo propuesto por el Ejecutivo en materia de recortes a nivel general del gasto fiscal en Chile, que recordemos era una promesa que venía incluida, aparejada a no tocar ningún beneficio social. Va a seguir siendo polémico esto. El presidente de la República, José Antonio Kast, se ha desplegado durante la jornada del día de hoy en la región de O'Higgins. Él ha seguido ahí. El día de mañana nos trasladamos junto a él a la región de la Araucanía, posteriormente a la región de Aysén, y este tema va a seguir dando vueltas. Es posible que incluso conteste un par de preguntas en un rato más el presidente de la República desde la región de O'Higgins. Preguntas que también va a contestar, podría hablar acerca del segundo piso, de lo apuntado que ha estado Fuego Amigo, que se ha denominado también durante los últimos días por parte de distintos parlamentarios oficialistas acerca de esto mismo, de la forma en que se va a conocer, la filtración de este oficio, pero otros problemas comunicacionales que ha tenido el Ejecutivo a este poco andar, a menos de 2 meses de haberse instalado acá en el Palacio de la Moneda. El día de ayer, en Tolerancia Cero, Martín Arrau, el ministro de Obras Públicas, se fue consultado acerca de este tema precisamente y reconoció que han existido desprolijidades comunicacionales que evidentemente han hecho que se malentiendan ciertos mensajes desde el Ejecutivo o no darlos a conocer de manera adecuada. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del ministro Martín Arrau. Si hubiera sabido que el petróleo se iba a duplicar de costo, era algo que estaba dentro de las posibilidades. La verdad que eso era bastante inesperado. Yo creo que hay bastante ese factor dentro de las encuestas. ¿Y qué parte y cuál es responsabilidad de ustedes? ¿En qué se han equivocado ustedes? La perfección no existe en este mundo, Mónica. O sea, siempre las cosas se pueden hacer mejor y mucho mejor, y siempre va a haber alguien más capaz que uno. Efectivamente, podríamos haber comunicado más, podríamos haber mejorado cosas. Han habido, llamémoslo, desprolijidades. Sí, ¿cuáles? No, pues, si ustedes nombraron varias, no me diga a mí, oiga, soy un ministro, no anda criticando cosas. ¿Se podrían hacer mejor? Sí, pues por supuesto que sí, pero llevamos 45 días, hemos hecho una brutalidad de cosas, hemos estado ahí, presentes, oye, y concentrados en empleo y seguridad, que es lo que dijimos, digamos. Matilde, ahí escuchábamos entonces al ministro Martín Arrau refiriéndose, reconociendo que han existido desprolijidades. El mismo presidente José Antonio Kast han dicho que se han cometido errores en estas semanas, por ejemplo lo que pasó con el almuerzo, que ha sido insistente en repetirlo últimamente. De hecho, el día de hoy volvió a referirse a la situación del almuerzo, pero él dice que lo importante es actuar con transparencia, reconocer cuando se cometen errores y no volver a ejecutarlos en el futuro, y que de eso se trata precisamente también parte del aprendizaje que se está realizando con las nuevas autoridades. Autoridades, Matilde, que incluso dentro del mismo gabinete no han podido ponerse de acuerdo tras esta solicitud del Ministerio de Hacienda de recortar un 3% el presupuesto de cada uno
de los ministerios que componen el gabinete del presidente José Antonio Kast. Es prácticamente imposible, Matilde, que en todos los ministerios se pueda rebajar un 3%. Hay situaciones delicadas donde se están tratando de hacer los ajustes de manera importante, pero que no dan. Hay ministerios como el de Vivienda, Obras Públicas, Salud, Educación, que saben es muy difícil poder recortar sus presupuestos. Efectivamente, se junta con lo de los programas, se junta también con la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, así que se han ido enredando un poco estos debates. Lo cierto es que los ministerios ya han entregado en reuniones particulares con el Ministerio de Hacienda sus propuestas de lo que se puede hacer, en cuanto se puede recortar, dónde y cómo. Y un caso particular, vamos a hablar de lo que pasa en el Ministerio de Salud, donde ya están revisando en Contraloría esta propuesta después de haberla conversado con el Ministerio de Hacienda. Quiero que pasemos a escuchar a la ministra de Salud, May Tsomalí, refiriéndose efectivamente al trabajo que han tenido que realizar y parte de lo que se le propone finalmente al gobierno para poder recortar en un ministerio que evidentemente necesita recursos como el Ministerio de Salud un 3%. En este momento la reunión se efectuó, fue muy beneficiosa. En este momento el decreto de ajuste está en la Contraloría General de la República. Estamos esperando que ellos tomen razón para informar cuál fue el resultado de todas las negociaciones que tuvimos en Hacienda, como lo estuvo informando estos últimos tiempos. Usted señaló que la reunión de ayer fue positiva. ¿Eso quiere decir que podría reducirse el recorte en salud? Así es. Vamos a esperar que Contraloría tome razón, porque pueden haber objeciones y cuando eso ocurra vamos a informar. Ahora, Matilde, bueno, no dan el número, pero tengo entendido que el del Ministerio de Salud podría llegar a un 2,5%, se acerca harto a un 3%, pero evidentemente ya no se podrían hacer más esfuerzos para poder recortar el presupuesto de un ministerio que es clave, efectivamente, uno de los ministerios importantes que necesita recursos siempre. No digo que el resto de los ministerios no lo necesite, pero evidentemente es sensible, es delicado el Ministerio de Salud, y al menos en las conversaciones preliminares habrían llegado ahí a cerca de un 2,5% de recorte. Vamos a ver si eso se puede ejecutar o no, y lo que diga Contraloría, a ver si es que eso efectivamente se pueden realizar. Esos recortes no es solamente que se proponga, que se aprueben, sino que tiene que pasar por una serie de revisiones. Así que en eso ha estado el día de hoy el Palacio de la Moneda, con un presidente que ha estado todo el día fuera en la región de O'Higgins. Probablemente lo escuchemos entonces durante los próximos minutos hablando desde allá, y como te contaba, se va a trasladar al sur de nuestro país, la región de la Araucanía, durante la mitad del día de mañana. Posteriormente viajará hasta Coyhaique, hasta la región de Aysén, donde tendrá actividades durante el miércoles por la tarde-noche y también durante la mañana y media tarde del día jueves. Bien, Ivo, muchísimas gracias. Cualquier novedad tú nos avisas y estamos alertas a aquello. Que tengas una buena tarde, hasta cualquier instante. Igualmente, Matilde, que estés muy bien. Y nosotros vamos a seguir conversando sobre los recortes presupuestarios, las declaraciones también del ministro de Obras Públicas anoche aquí en Tolerancia Cero, Martín Arrau, quien entre otros temas dijo que la paralización de las obras del GAM eran un problema que había generado en el gobierno anterior. Bueno, de este tema y de otros temas queremos conversar a partir de ahora con quien fuera su antecesora, la ex ministra de Obras Públicas, Jessica López. Hola. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Hoy es Noticias CNN Chile. Un gusto, muchas gracias. Jessica, bueno, se me va a salir alguna ministra, pero sí. Jessica, bueno, hay varias cosas que planteó respecto a la paralización de obras del GAM el ministro de Obras Públicas, y me gustaría que pasáramos a escuchar algunas de estas declaraciones que dio anoche en Tolerancia Cero para comenzar la conversación. Un proyecto que tenía un presupuesto oficial de poco más de 70.000 millones de pesos, para que entendamos las magnitudes, porque perdemos aquí 70.000 millones, de ser como esta mesa de billetes, digamos, y que se adjudique por 114.000 millones a pocas semanas del cambio de gobierno, cuando el ministerio, que es el mandante, que no es Obras Públicas, sino que es Cultura, no tiene flujos, no tiene presupuesto para solventar ese gasto, ese ritmo de gasto. El problema lo generó el gobierno anterior a adjudicar una obra que no tenía factibilidad presupuestaria. Ese es el problema. Y es la tónica del gobierno anterior. Gastaba más de lo que tenía y de ahí arreglaba otro. Además, que si hubiera sido tanto la urgencia de hacer esta obra, tuvieron 4 años para retomar la obra. Justo la última semana se adjudica por un mayor valor. Dice que se demoraron 3 años en ese proceso. Imagínese usted.
Ahí están las declaraciones entonces del ministro de Obras Públicas. Si hubiera sido tanta la urgencia de hacer este proyecto, tuvieron 4 años para retomar la obra, no lo habrían hecho 9 días antes. Esa una para partir con alguna de las declaraciones. ¿Cómo responde a quien hoy es la autoridad de la responsabilidad del gobierno anterior en la paralización de estas obras? Bueno, cuando uno recuerda la historia de este centro cultural, el GAM, son muchas décadas, ¿no? La primera etapa del GAM se inauguró el año 2010 y después se inició el proceso de la segunda etapa que ha tenido, mira, muchas historias. Una empresa que quebró y dejó la obra, la segunda etapa, al 45% de avance. Después han pasado los años y naturalmente una obra ya de tanto tiempo hay que ponerla a tono. Estallido, pandemia. Sí, además en el estallido tuvo incendio y qué sé yo. Entonces, naturalmente cuando uno va a hacer una licitación tiene que, sobre todo en un caso como este, actualizar el proyecto completo, ¿cierto? Valorizar lo que está construido. La empresa que se hace cargo, cuando se hace cargo de una obra que estuvo abandonada, se hace cargo de toda la responsabilidad. Por lo tanto, hay que ser súper claro respecto de lo que hay, el estado en que está, de qué se van a hacer cargo ellos en caso de tomar la obra. Y respecto del proyecto mismo, es un proyecto que se actualizó, es un proyecto que hoy día es absolutamente acorde al nombre que tiene, que es la mayor infraestructura cultural que tiene Chile. Y ya, por lo pero tanto el gobierno parte del año técnicas. 2022. ¿Por qué las obras comienzan a ejecutarse 9 días antes de que se produzca el cambio de mando? Es que el inicio de las obras es una etapa más de un largo proceso. Por ejemplo, el proceso de actualización para poder iniciar el llamado a licitación tomó 2 años. 2 años para poder definir la nueva sala que se iba a hacer, que es una sala con unos estándares tremendos de alto y tremendos de actuales, digamos, ¿no? Porque el proyecto anterior ya quedó sobrepasado por la tecnología, por las necesidades del país, etcétera. Entonces, ese proceso tomó un par de años. Posteriormente, bueno, y los que están, el ministro yo creo que es muy nuevo, por eso no cacha todavía lo que se demoran los procesos hasta llegar a un inicio de obras, los procesos de licitación. En este caso, además, hubo que hacer un registro especial de contratistas, que es un proceso aparte que dice relación con la especificidad de esta obra, ya, no cualquier empresa. Claro, entonces se llama primero una licitación para constituir un conjunto de empresas que estarían interesadas y que tienen que mostrar las capacidades técnicas de ejecutarlo, ¿no? Es una obra muy, muy sofisticada y especializada. Ya, ¿se presentaron 5? No, se presentó una. Estudiaron el proyecto 3 o 5. Se presentó una, pero se presentó con un presupuesto superior. Y aquí otro tema que el ministro también menciona, y que es el siguiente: el presupuesto con el que el ministerio llama a las licitaciones es una estimación básicamente de las obras que hay que construir, de los equipamientos que hay que comprar e importar, de la mano de obra que se va a ocupar en eso. Pero las empresas naturalmente le agregan, sobre todo en un caso como este, un elemento, una prima de riesgo que en este caso fue alta, por la responsabilidad que significa tomar la obra en el estado en que está, hacerse cargo de todo su pasado y poder entregarla en los estándares que están exigidos. Esta obra tenía una estimación de costos de 72.000 millones. Y la propuesta llegó por 114. 114. ¿Quién hace esa aprobación de ese gasto? Bueno, como es una cantidad muy grande de aumento, está establecido que hasta el 20% superior uno lo podría adjudicar directamente. Pero aquí hubo que pasar de nuevo por el Sistema Nacional de Inversiones, los recursos con el Ministerio de Hacienda, la toma de razón de la Contraloría, que toma razón de todo, y recién entonces lo pudimos adjudicar en octubre del año pasado, del 2025. Ahí se adjudicó a la compañía que lo iba a ejecutar, digamos. Y todo este tiempo ha sido que tienen que entregar las boletas de garantía, es decir, hay un montón de trámites y de actividades que tienen que hacer las empresas y el ministerio para poder llegar al minuto de
inicio de obra. Entonces, no es cosa de decir, se les ocurrió iniciar las obras una semana antes del término de mando. O sea, ¿de qué está hablando? Nos esforzamos durante 4 años muchísimo, porque yo creo que lo más importante, si vamos a seguir con esa tremenda infraestructura, ese tremendo edificio en plena Alameda, 20 años más votado, porque al final se va a construir, ¿cierto? Se va a construir. O sea, está en una esquina. No puedes dejarlo botado para siempre, ¿no? Pero aquí hay varias preguntas, porque, sí. A ver, lo primero, si un país, y como dice ahí el ministro Arrau, es deficitario, o sea, está siempre gastando más de lo que ingresa, ¿se puede permitir un centro de estas características, una sala que es espectacular? Ya hemos visto que iba a tener la posibilidad de tener varios espectáculos al mismo tiempo, que tiene un escenario de una cantidad de metraje que la sala de ensayo, increíble, en que además que hubo que, como usted dice, actualizar la obra porque ya el enchufe con el que se partió no era el enchufe, y así, o sea, la tecnología. Claro, había que actualizar todo eso. Pero claro, un vestido me puede quedar regio y cuesta $5.000, pero yo tengo 500. ¿Me puedo permitir el vestido de $5.000? ¿Era posible que el gobierno pudiera aprobar una sala tan bonita? Siento que no tiene la plata para construirla. Bueno, no tiene la plata es una frase un poquito dura y no es cierta, porque los presupuestos que se van haciendo anualmente van respondiendo a distintas cosas. Si el precio del cobre es alto, en una de esas puede hacer más obras del ámbito de la cultura y el deporte, por ejemplo, que no haría en otros momentos. Pero los países no son solo pavimentación, con lo que a mí me importa la pavimentación, que por cierto llevamos el 52% nomás de pavimentación en Chile, o hospitales, o educación. Hay tantas cosas de necesidades básicas que nuestro país requiere todavía, pero también tener en cuenta que el país se desarrolla no solo con el cemento y los edificios, sino que también con la cultura, con la calidad de la educación, con la investigación, con la ciencia, la tecnología. En definitiva, son recursos que yo diría que hay que destinarlos a esas cosas, si no hay desarrollo integral de las personas. Ahora, probablemente era muy malo el ejemplo del vestido, porque el Estado no es una familia. O sea, el Estado tiene otros mecanismos de financiamiento que van para las prioridades que el Estado defina. Por lo tanto, claro, aquí la decisión de hacer esta obra, ¿a quién primero le corresponde? ¿Qué incidencia tiene el Ministerio de Obras Públicas en la aprobación de este tipo de obra cuando el Ministerio de Obras Públicas es el mandante y el que mandata es el Ministerio de las Culturas? Bueno, todo este proceso siempre se hizo en concordancia con el Ministerio de las Culturas, que es donde el Ministerio de Hacienda dispuso los fondos para hacer todas las obras culturales, no solo esta que hicimos, no sé, remodelar el Teatro Municipal de Iquique, en fin, un montón de cosas. Y todas las decisiones se adoptaron en conjunto con ellos, digamos. O sea, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de las Culturas. Claro, porque en el Ministerio de Obras Públicas está la Dirección de Arquitectura, que es centenaria y que tiene una historia y una experiencia en edificación pública, en reconstitución de infraestructura pública, en desarrollo de infraestructura, no solo de la seguridad, sino también del arte, muy grande a lo largo de todos sus años de experiencia. Entonces, nosotros también tuvimos algo que decir ahí, pero naturalmente nosotros estamos ahí para ejecutar la obra. Pero para nosotros es importante porque tenemos una historia de ejecución no solo de hospitales o de cárceles o de pavimentos o de agua potable rural, sino también de cultura, de patrimonio público y de la infraestructura que permite el desarrollo del arte, la ciencia, la cultura y la investigación. Ya, pero entonces fue una decisión política del gobierno. Sí, porque el gobierno lo que quiere es reducir los gastos del Estado. Claro, eso es. Eso es lo que viene para el año 2027. Anterior de aprobar más gastos por casi 40.000 millones de dólares más. 40.000 millones de pesos. Esa fue una decisión nuestra. Claro, y una decisión finalmente política.
Sí, política si uno entiende que la cultura es parte del desarrollo de los países y por lo tanto la política pública en términos de cuál es la infraestructura que se hace, con qué prioridades, en qué orden y a qué costo es del gobierno, claro. Bueno, y la decisión política de este gobierno es paralizarla. Es paralizarla, pero yo creo que la pregunta más grande es, ¿el Estado de Chile va a dejar esa infraestructura ahí, votada, o la vamos a hacer más adelante? Ahora estaba en el presupuesto, por cierto, no es que no tenía recursos asignados. Uno no puede llamar a licitación y hacer todo este proceso si no tiene los recursos asignados. Ahora, claro, si tú me dices para el 2028... El problema lo generó el gobierno anterior al adjudicar una obra que no tiene factibilidad presupuestaria. Bueno, es que si la factibilidad presupuestaria está definida por la restricción de gastos que este gobierno quiere hacer, claro, pues te quedáis sin recursos. ¿Cuánto cuesta paralizar una obra así? Porque hay contratos que están ya definidos. Hay un contrato. Me imagino que seguros con los que se protege la misma empresa. Nosotros tenemos una estimación de que la detención de esta obra podría costar entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, porque la empresa, por cierto, había iniciado obras, o por lo menos la instalación de faena, entonces ya había invertido. La empresa probablemente ya tenía definidos sus equipos profesionales y de trabajadores para ejecutar esta obra, tenía definido un financiamiento, y son todas esas cosas que toman tiempo, significan gasto y que ahora hay que echar para atrás y darlas de baja. Entonces eso tiene un costo para la empresa que es grande y que yo creo que están en su derecho a reclamarlo. Y ahí ese es el costo material, el costo financiero, pero ¿cuánto le cuesta al país tener esa esquina ahí? Es que tiene costos físicos, pero también tiene costos, voy a decir, emocionales, porque vamos a seguir, llevamos 15 años con ese edificio con un proyecto por hacer, 8 años desde que quedó al 45% de avance, otro deterioro que sufrió para el estallido social. Entonces habla mal de nosotros, creo yo, y recursos hay para esto. A lo mejor se pueden priorizar otras cosas, pero recursos, yo creo que hay que hacerlo. No puedo pensar que esta obra va a quedar sin hacer. Ahora, se han planteado vías alternativas. El diputado Neumann de la UDI plantea que a lo mejor es posible tal vez hacer un convenio público-privado para sacar adelante esto, o ejecutarlo en algún porcentaje, o utilizar en parte lo que ya está para que no quede la obra botada, porque eso además también puede representar un deterioro, y lo otro desde el punto de vista de seguridad, tener una obra paralizada, un elefante blanco ahí en y pleno hay que corazón destinar de la recursos a cuidarla además, para que no se siga deteriorando. ¿Qué le parece esa vía alternativa? Bueno, son cosas posibles. En Chile yo no sé si tenemos experiencia de concesionar infraestructura de la cultura, y no solo para su construcción, sino también para su explotación, que me imagino que eso es lo que estarán pensando. Y por lo tanto, ese es un tema ya que tiene que ver más con una cosa más política, de si uno va a entregarle al sector privado el desarrollo de la mayor infraestructura cultural que tenemos en nuestro país para su construcción, o para su construcción y operación. Como todo es posible, pero yo me tocó en el Ministerio administrar muchos contratos concesionados, lo de las autopistas, lo de los hospitales, y no son fáciles, son complejos. Las empresas, con su derecho, por supuesto, lo que buscan siempre es estar maximizando sus resultados, que se cumplan los contratos en términos de los gastos, los costos, en fin. Y es una permanente tensión que es natural en un contrato, para que el Estado se sienta que está obteniendo el servicio que requiere y que quiere. Jessica, se habla mucho de la invariabilidad jurídica, la certeza jurídica para las empresas. Sí. ¿Qué dice la experiencia de paralizar o de revocar el contrato de una obra que no solamente ya está adjudicada, sino que está en ejecución? Bueno, yo creo que cuando hablamos de certezas
que es lo que se ha hablado tanto durante tantos años, esto no nos entrega certeza. O sea, si es una obra que está licitada en forma abierta, pública, transparente, adjudicada, iniciada de obras y por una decisión administrativa se baja, entonces eso sí que es incerteza, creo yo. Ahora, no le agrega nada al clima de certeza que se quiere instalar, ¿no? El ministro Arrau dice también este contrato ya fue licitado por estos 72.000 millones y adjudicado por 114 millones, bastante más, a pocas semanas del cambio de gobierno. No, eso no es así. Fue adjudicado en octubre del año 2025 por 114 millones. ¿Está queriendo sugerir algún Está queriendo sugerir que dejamos esta cosa amarrada a última hora, como si este fuera un proceso de última hora. Por eso yo digo, ellos tienen muy poco tiempo en el Estado, pero ya se van a dar cuenta de que en cualquier proyecto de esta magnitud, que tiene que cumplir con sus procesos administrativos que tiene el Estado de Chile, el Sistema Nacional de Inversiones, la situación presupuestaria, la validación de la Contraloría, nada se puede hacer a última hora aquí. Nada se puede hacer. Todo tiene una historia. Nosotros nos empeñamos mucho porque queríamos hacer este proyecto. Este proyecto, la cultura es un tema muy importante para nosotros, es parte de la vida también, es parte del desarrollo, sobre todo cuando es una infraestructura que sirve masivamente para la gente. Ahora, además es un proyecto bien complejo. Dentro de lo que se cuenta es que para llevar los planos al Ministerio de Obras Públicas para la revisión hubo que contratar una van especial porque los planos no cabían en un auto normal. O sea, esa es la cantidad de planos que tenían que revisar en el Ministerio de Obras Públicas para poder hacer las actualizaciones y definir la base de la licitación. Ya. Es curioso porque tiene bastantes particularidades que salen de la norma, ¿no? Por la magnitud de este proyecto. Bueno, es una obra distinta. Nosotros estamos más acostumbrados a hacer pavimentos, autopistas, ahora ya hospitales, cárceles, edificios para carabineros, edificios públicos para los municipios. Eso se nos da probablemente más fácil, un embalse incluso. Agua potable rural, pero una sala de estas características es, por cierto, tiene una serie de consideraciones que son muy, muy distintas y muy de especialidad. Lo que pasó a la Universidad de Chile con su nuevo edificio en Vicuña Maquena 20, que hoy día todos disfrutamos, alabamos, y también es un edificio de estándar muy, muy alto, el más moderno de Latinoamérica. Jessica, el ministro decía también que habían trabajado durante varios meses en lo que fue el traspaso del ministerio, de una administración a la que venía. Él dice, bueno, siempre las cosas pueden ser mejores, no tenía grandes reparos, sí hablaba de unos camiones, 30 camiones que se compraron y que no servían y que ahí quedaron los camiones botados. Aquí camiones se refería a camiones de una maestranza, dice, una maestranza de obras públicas con 30 camiones parados porque se compraron mal. Bueno, no se compraron mal. La empresa proveedora que se adjudicó ese contrato, al final entregó un producto que no era el que estaba especificado. Y por eso esos camiones quedaron ahí. Por cierto, no se ha pagado un peso de esos camiones, porque naturalmente con el show que hizo el subsecretario, pedí que me dieran la información. Es un caso que está en el Consejo de Defensa del Estado porque naturalmente hay procesos pendientes donde el Estado tiene que, en este caso hemos estado mucho tiempo sin poder disponer de ese material porque la empresa lo entregó mal. Entonces aquí hay juicios por delante y que el Consejo de Defensa del Estado está ya hace rato ejecutando. Nosotros presentamos las demandas, entonces no es como que fueron a una bodega y encontraron unos camiones botados y que esa es la situación. Fue una licitación que se hizo bajo nuestra administración, donde la empresa se adjudicó ese contrato y finalmente la entrega del material no cumplió con las definiciones que estaban ahí establecidas y naturalmente no se ha pagado nada y procede la compensación y la indemnización para el Estado por eso, que es el proceso en el que está el Consejo de Defensa del Estado, que son los mecanismos que el Estado de Chile tiene.
Ya, importante la aclaración. Ahora, usted en este proceso largo que hubo de traspaso, tuvo la posibilidad de conversar. No hubo ni un proceso largo de traspaso, pues Matilde, es que son 3 meses, o sea, eso es lo largo desde que hay una elección hasta que se asume. No, porque alcanzamos a tener una reunión, un par de conversaciones telefónicas y se suspendió el proceso. No conversamos. No, tenemos una cartera de 2.200 obras, pues Matilde. Sí. Y dijo que había 10.000 millones parados de inversiones por permisología. ¿Es la estimación que usted tenía también? No, porque yo creo que la permisología o los trámites son parte de la legislación que nosotros tenemos establecida como país. Y si esa legislación está vigente, nosotros tenemos que cumplir con eso. No es cierto que el hospital El Salvador. El Salvador no, me refiero a ese que hablaban de las arañitas, de no sé qué cosa. Se haya detenido por eso, no es así. Hay mucho cuento sobre esto. ¿Por qué se detuvo el hospital? Es el del cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer. Vamos a decir. Sí, donde hay un tema ahí que el estudio que presentó la empresa para el impacto ambiental consideraba estos elementos. Esta araña. Sí, y naturalmente el servicio se pronunció sobre eso, pero no se ha detenido el proceso, el estudio de impacto ambiental siguió su curso, pero se hizo un escándalo con eso, pero ese hospital nunca ha estado detenido. Ya, vamos a otros de los temas, porque dentro de, por ejemplo, el oficio que sale el día viernes con esta cantidad de programas que dice que que se van a descontinuar. En realidad, del Ministerio de Obras Públicas hay solamente 3. Uno que se descontinúa y otros 2 que hay recorte de recursos. Para un ministerio tan grande no se le hicieron tantas observaciones. No se hicieron tantas observaciones porque nosotros no tenemos tantos programas específicos. Cuando uno escucha al ministro Cataldo, la cantidad de programas que había y en salud también. En nuestro caso son menos, pero respecto a ese oficio, algunos comentarios. Un oficio que envía el Ministerio de Hacienda con los lineamientos para el presupuesto del 2027 no es un oficio reservado. Aparte porque llega como 100 copias a todos los ministros, a todos los de contabilidad y finanzas, probablemente de cada ministerio, a la subsecretaría. Entonces, ni una posibilidad que sea un oficio reservado. Eso es una comunicación que siempre es muy amplia, porque va a todo el Estado, donde se le definen los lineamientos para empezar a construir el presupuesto del próximo año, que en este caso es el 2027. El ministro Quirós dijo hoy día que lo comparaba con la carta de una pareja. Sí, pero una pareja uno no le pone copia a todos los ministerios, no le pone copia a nadie. Por eso digo que no es un oficio reservado, sino que es parte del proceso presupuestario del Estado de Chile, que se inicia así, con un oficio de Hacienda donde define los lineamientos de cómo hay que empezar a trabajar para construir la propuesta presupuestaria. Ya, y cuando dice que este proyecto se descontinúa, ¿qué es lo que tiene que entender el ministerio que recibe ese oficio? Tiene que entender que la intención es descontinuarlo y que hay que dar la pelea o por modificarlo o por no descontinuarlo. Pero descontinuarlo quiere decir que se deja de dar la prestación. Se suspende, entiendo yo. Se suspende. Se suspende. Mire, como usted dice, hay pocos casos del Ministerio de Obras Públicas, pero al menos hay uno que a mí me preocupa y que tiene que ver con la partida de los recursos que se destinan al agua potable rural. Ya, porque sí, aquí hay 3 y el que se descontinúa dice constitución, registro, fortalecimiento y supervigilancia de organizaciones de usuarios. Sí, eso tiene que ver con las organizaciones de usuarios, son las organizaciones de usuarios del agua, las juntas de vigilancia, y ahí el ministerio que es responsable de la gestión del agua en Chile, hay que tener harto cuidado porque el ministerio también es responsable de fiscalizar que las aguas se usen bien. Y por lo tanto, si esto significa reducir la capacidad de fiscalización del ministerio, es bien complicado, es peligroso. Y lo otro es lo que yo le digo de reducir los recursos para la construcción de nuevos sistemas de agua potable rural. Estamos hablando de gente que muchos sistemas de agua potable rural, nosotros estimamos que hay todavía por delante unos 300 que habría que construir y otros 2.400 que hay que mantener,
actualizar, aumentar, agrandar, modernizar, porque son muy antiguos. Este es un programa que tiene 60 años de vida en Chile. Entonces, reducirle los recursos significa, nosotros durante el gobierno construimos 100 nuevos sistemas de agua potable rural. Entonces, y decimos que quedan alrededor de 300, y por supuesto van a aumentarse más porque el país sigue creciendo y las localidades se siguen desarrollando. Ya, ahora entonces, es importante qué se va a hacer con eso. Claro, esto es rebajar un presupuesto que tiene 220 millones de pesos. O sea, 220.000. Ya, 220.000 millones de pesos. Parte de eso son para mantener, mejorar, agrandar los sistemas que hoy día existen, y parte para construir nuevos sistemas. Ya. Y eso es delicado porque estamos hablando de llevar el agua potable a los hogares de Chile en las zonas rurales. Jessica, y lo otro que nos ha ocupado el tiempo y la discusión de estas últimas semanas es esta ley de reconstrucción nacional. Y le quiero preguntar básicamente por lo que atrae la inversión. Usted como exministra sabe bien cuáles son las cosas que consideran grandes inversiones para llegar a nuestro país, porque básicamente estas grandes inversiones, muchas de ellas son en obras públicas. ¿Cuán necesaria es una rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23? Bueno, yo creo que la tasa de tributo es, por cierto, un elemento que se considera en la evaluación de proyectos de inversión. Ahora, mencionar varias cosas. Creo que el 2024-2025 fue la mayor inversión extranjera en Chile en su historia. Entonces, yo, por cierto, creo que es bueno alinearse con las tasas de impuestos corporativas con el resto del mundo para ser competitivo, pero Chile es un destino preferido. Tuvimos récord de inversión extranjera el año 24 o 25, no me acuerdo cuál, creo que 24. Entonces, la inversión extranjera busca a Chile porque Chile tiene buena institucionalidad, tiene una buena situación económica y financiera y tiene un buen desarrollo humano. Nuestro índice de desarrollo humano es el segundo más alto de toda Latinoamérica. Entonces, es un país donde los inversionistas extranjeros quieren venir. En Chile han estado por décadas en el programa de concesiones, 30 años, y por lo tanto yo no veo que tengamos un riesgo en eso. Tenemos que salir a vender más el país. Se dice que si una empresa elige entre Perú y Chile y Perú tiene menos, digamos, menos tasa, está bien, por eso no nos podemos perder eso, sobre todo en inversiones mineras. El punto es que esto está asociado a que generaría una mayor tasa de crecimiento y eso es algo que no está demostrado. Por lo tanto, está por verse. La invariabilidad tributaria a 25 años para proyectos de más de 50 millones de dólares. ¿Qué le parece esa propuesta? Eso es renunciar a soberanía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la capacidad que tiene el Estado de Chile y el Congreso en particular de modificar nuestra legislación. Es decir, eso, es comprometerse a no modificar eso, y eso yo encuentro que es complejo. Los países tienen derecho a cambiar sus sistemas, sus leyes, sus regulaciones, en la medida que se hagan cargo de eso. O sea, si yo decido que voy a, no sé, a expropiar una actividad, las empresas que están ahí tienen derecho a una indemnización. Si nosotros hacemos eso entonces y cumplimos con la indemnización, eso demuestra seriedad. Pero comprometerse a invariabilidad con la incertidumbre mundial, además que hay hoy día, yo creo que ese es un ejercicio muy, muy riesgoso y te ata de manos completamente por 25 años. Y finalmente hay un consenso de que Chile necesita crecer. Sí. Desde el ministerio que genera las mayores inversiones, sí. ¿Cuál es su receta si de usted dependiera? Por suerte que no depende. No, pero varios comentarios. Yo, por cierto, no tengo la receta. Lo que sé es que no vamos a poder volver a crecer como crecimos en las décadas anteriores porque tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países. Cuando uno ve cómo crecen los países más desarrollados del mundo, no crecen al 6 o 7, crecen al 1, al 2. Nosotros tenemos posibilidades, yo creo que sí, hay muchas mejoras de gestión que hacer en nuestro país, incluido en el Estado, por cierto. Pero hay que irse con cuidado, hacer las cosas con seriedad y no vender mucho humo, porque después hay que dar cuenta de las promesas que uno hace.
Y sobre todo porque nosotros somos un país tan abierto al mundo que estamos muy determinados por lo que pasa en el mundo. Lo que nos acaba de pasar con el tema del petróleo, del costo del petróleo, que por cierto desajustó todo el programa económico que probablemente traía el ministro Quirós. ¿Qué es vender humo en este gobierno? Es vender que se puede, no sé, crecer sostenidamente, porque un año uno puede, así como cae también de repente en la recuperación, tú puedes crecer mucho, pero en un año lo importante es que sea sostenido, que sea una tasa de crecimiento sostenida. El ministro habló de qué cosa, de 2 dígitos, cuando eran 2 dígitos. De llegar a crecer al final a 2 dígitos, pero ahora habrá un crecimiento del 4%. Y eso es más razonable, ¿no? Claro, de disminuir la tasa de desempleo al 6,5%, que eso también sería... eso es deseable. Deseable. Sí, por supuesto. Ya, pero la bala de plata no la tiene. No hay, es que no hay bala de plata, siempre un conjunto de cosas que nos tienen que permitir, y uno de esos es trabajar unidos por eso. Y yo me preocupa mucho porque la instalación del gobierno, que ha sido complicada no solo por la situación internacional, sino internamente, lo vemos a cada rato, da cuenta de que la cuestión no es fácil, como ellos tantas veces nos dijeron, otra cosa es con guitarra, bueno, otra cosa es con guitarra, y por lo tanto hay que ser más modestos. Ellos han llegado con una cosa de mucha soberbia. El ministro dice, lo vi de nada antes, respecto de que siempre se puede hacer mejor. Sí, siempre se puede hacer mejor, y por eso es bueno trabajar en hacerlo mejor y no dedicarse a criticar y a echarle la culpa de lo que sucede a lo que se hizo en el gobierno anterior, pues eso es una mala receta. Bien, Jessica López, ex ministra de Obras Públicas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, claro, contrastando un poco lo que vimos anoche con las palabras del actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. Muchas gracias. Y nosotros hasta ahora nos vamos hasta Rengo, donde precisamente el presidente José Antonio Cast está en una actividad en la entrega de títulos de dominio en la comuna de Rengo. Vamos a escuchar. Para que las personas tengan el título de dominio que les permite postular a distintos beneficios, les permite mejorar sus condiciones de vida, y eso debe ser una ocupación de todos. También agradecerle a la ministra de Desarrollo Social por el enorme trabajo que se está desplegando a nivel nacional y aquí en la región en concreto también, como lo pudimos ver en la mañana, con la presentación del proyecto de ley que fija un día especial para la Teletón y también un día de encuentro familiar, donde ambos firmamos y tuvimos el honor en esta propuesta que estamos haciendo también de contar con la firma de quien nos impulsó a mirar la realidad nacional desde el encuentro, como es don Mario Kreuzberger, don Francisco, en una actividad muy impresionante donde pudimos ver cómo la Teletón aquí inauguró un nuevo centro que ya lleva 100 días atendiendo a jóvenes y a niños que antes tenían que ir o al centro de Talca de la Teletón o al centro de Santiago. Y también tuvimos la posibilidad de entregar los títulos de las llaves de las viviendas a personas que por años anhelaban la casa propia, que participaron con mucho esfuerzo en distintos comités, y ahí con el ministro Iván Poduje pudimos entregar esas llaves, que era una obra que venía ya en desarrollo y que se había concretado durante el gobierno anterior, porque hay que ver que hay obras que se realizan durante periodos extensos. Hoy día lo que nos corresponde a nosotros es avanzar en el entorno de esa zona, con parques, con centros cívicos, con plaza, y seguir proyectando ese tipo de soluciones que pueden acelerar el proceso de entrega de viviendas. Ha sido una gran jornada. Quiero agradecerle a todas las autoridades, a todas las personas que han hecho posible la realización de estas 3 actividades importantes, y estamos con mucha esperanza de que el trabajo bien hecho va a ir dando frutos. Y ahora todas las consultas que ustedes quieran hacer sobre las actividades del día y también sobre consultas de otras materias. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Hemos tenido una larga jornada hoy acompañándolo y quería preguntarle que han hecho un despliegue para hablar y mostrar
las acciones del gobierno, el gabinete regional, que ha sido la reunión de hoy día, el proyecto de ley de la Teletón, que ha sido muy positivo, pero nuevamente se están abriendo flancos polémicos por los dichos, por ejemplo, el ministro Poduje respecto a los humedales y el oficio de DIPRES. Algo está fallando porque de alguna manera esta visita empaña, ¿no?, la acción que está haciendo el presidente en terreno. Nosotros, de nuevo, vamos a las cosas concretas. Siempre hay discusiones, y es normal que se produzcan debates, cuestionamientos, pero vamos a las cosas concretas. Cuando comenzamos el gobierno, partimos en el tema de la seguridad y vamos avanzando. Después pueden ver cómo ha aumentado el decomiso de drogas. Aquí mismo en la zona hemos visto, y lo comentaba también la delegada regional, un gran decomiso de drogas. Ha ocurrido también en el norte. Hemos realizado operativos. Por lo tanto, ahí hay un hecho concreto. ¿Falta aún? Obviamente que falta. Llevamos casi 60 días de gobierno. Es un gobierno que se está instalando. Hoy día lo vimos en el gobierno regional. Hay autoridades nuevas en los cargos y eso requiere un tiempo. Que en ese tiempo van a haber discusiones o alguien puede plantear que lo podría hacer mejor. Bienvenida las críticas positivas. Uno siempre puede ir mejorando la acción, pero los hechos concretos van a ir mostrando en las próximas semanas cómo la gestión de este gobierno va reflejándose. Si vemos, por ejemplo, en reuniones de comité de ministros, alguien podría seguir lo que está haciendo el comité de ministros. ¿Cuántos comités de ministros se daban con anterioridad? Bueno, hoy día estamos solucionando problemas que estaban ahí detenidos. Que puede haber una discusión respecto de que ahora se manda vía oficio, algo que quizás antes se hacía de una manera distinta, no tan formal, y que hay una discusión sobre ciertos aspectos de lo que decía el oficio. Bienvenido a las discusiones. Pero yo creo que es muy bueno que empecemos a hablar de la JUNAEP y que todo el mundo tenga claro que aquí no se acaba ninguna entrega de alimentos a los niños. Pero hablemos de JUNAEP. Hablemos de verdad, y es bueno que se ponga el tema de la JUNAEP. Si hasta el año pasado estábamos discutiendo la oportunidad en la que se entregaban los útiles escolares. Bueno, yo invito a todas las autoridades que están hoy día preocupadas del tema, que vayan a los centros educacionales y vean si lo que se plantea en la discusión presupuestaria es lo que se concreta a posteriori. Vamos a ver qué está pasando en los establecimientos educacionales. Si hablamos de educación, bueno, hablemos de lo que son los SLEP, hablemos de los problemas reales que hay en la región, en el SLEP, que ya tomó a su cargo los establecimientos educacionales. Veamos lo que pasó en Valparaíso, veamos lo que ha pasado en Magallanes, veamos lo que pasó en Atacama y veamos si vale la pena o no, un hecho concreto, real, analizarlo y ver si detenemos el avance o no. Hablemos con los alcaldes. Hay alcaldes que están dispuestos a seguir dándole la educación a los niños. Hoy día usted plantea el tema de los humedales. Hablemos de los humedales. Claro, uno puede cambiar las formas, puede mejorar las formas. Y eso, bienvenido, las correcciones que se puedan hacer en distintas áreas. Pero yo puse hoy día el tema en la entrega de viviendas de los humedales. Nadie me preguntó, pero yo lo puse, porque me interesa que hablemos de humedales. Veamos qué pasó con la ley. Algunos dicen, votaron a favor transversalmente. Sí, la ley Lasquenche, cuando yo era diputado, también se votó a favor transversalmente. ¿Ha sido bien utilizada? No. Y aquí se está haciendo una advertencia importante de que la ley de humedales no consideró todos los casos eventuales que se podrían dar. Bueno, analicemos qué va a pasar a futuro con la ley de humedales. ¿Es favorable para el desarrollo país? Nosotros encontramos muy favorable que se cuiden y establezcan zonas para humedales, sí, pero un tranque de un campo, ¿es un humedal? El río Mapocho, ya, humedal. Pero ¿cuánto afecta la constructibilidad? ¿Hasta cuántos metros si que se produce contaminación por polvo en suspensión del río? Entonces, de algo que puede generar discusión política y de formas, vamos al fondo. En el fondo, en los recursos que se invierten en la educación de los niños a través de la JUNAEP, hay mucha discusión. Hasta hace un año se discutía del valor de una ración de alimentos y se olvidó. Hace un año se discutía la oportunidad de entrega de los materiales, se olvidó. Por un formulario que decía analicemos el tema.
en el tema de los humedales. No se habría hablado de humedales como se está hablando hoy día si no hubiese sido por la discusión que se dio en Valdivia. Bienvenida a la discusión. Vamos ahora al fondo. Se discute la forma. Muy bien, arreglemos la forma, vamos al fondo de lo que ocurre con las platas de todos los chilenos. Se hablaba mucho del pago de las universidades a través de la cobranza de tesorería y el CAE. Se hablaba, pero no se actuaba. Bueno, aquí lo que se le pidió a las personas de altos ingresos es que paguen el CAE. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a pagar por el temor de aparecer publicados en las listas como aparecieron publicados aquellas personas que infringían la norma en las licencias. En el tema de la licencia se hablaba mucho de que había una situación que infringía la norma, hasta que una autoridad puso orden. Al principio todo el mundo estaba de acuerdo, hasta que tenía cada uno que hacerse responsable. ¿Dónde están las personas que usaban mal las licencias? Bueno, veamos qué va a pasar ahora con los sumarios de las personas que usaron mal las licencias. Había personas con licencias y que jugaban en el casino, siendo que su cargo no les permitía. Bueno, vamos al fondo de los temas. Eso es lo que yo pido. Que ahora que se abrió la discusión, bueno, vamos al Parlamento a ver si la ley de humedales era lo que se pensaba o no. Vamos al Parlamento para discutir cómo usamos bien los recursos que tienen que estar destinados a los niños, a la alimentación de los niños, a los útiles escolares de los niños, a la contención de los niños. Presidente, buenas tardes. Buenas. Ha habido diferentes críticas al actual diseño del segundo piso por parte de su propio sector, incluso del senador Esquella, quien dice que hay un problema de la coordinación con los ministerios. Desde la UDI plantean que es un diseño que se puede mejorar y que es usted quien debe tomar las decisiones. ¿Existe posibilidad de cambios en el segundo piso? Y considerando que esto es una polémica que se generó por el tema del oficio, ¿se mantiene su respaldo al ministro Quirós? Bueno, las polémicas se han dado desde hace bastante tiempo. Me acuerdo de las polémicas que estaban cuando estaba todavía en campaña. E hice un planteamiento directo a la persona que me preguntó, ¿usted ve al ministro Quirós sentado en la sala? Sí, lo respaldo. El ministro Quirós está haciendo un gran trabajo, un trabajo muy difícil, porque tiene que llamar a todo Chile a que entendamos que no están todos los recursos para poder cumplir las solicitudes que hacen todas las personas. Nosotros dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa. Y eso es lo que está haciendo el ministro Quirós, que ha hecho una gran labor, muy difícil. Me tocó en el diálogo ciudadano, algunos de ustedes fueron testigos del comentario de uno de los asistentes que decía que ya se había votado en contra. Yo tuve que aclararle a la persona que el proyecto de ley llevaba solo 3 días en el Parlamento y que recién se estaba conversando, ni siquiera votando en la comisión. Bueno, todo eso ha ocurrido en muy corto plazo. Por lo tanto, veamos cuáles son los resultados reales antes de entrar en distintas polémicas que yo creo que no llevan a ningún destino. Tuvimos una polémica por el tema de las bencinas, tuvimos una polémica en seguridad, tuvimos una polémica en deporte, pero son polémicas que creo, mirándolos del lado positivo, permiten abrir la discusión de fondo. Nosotros estamos articulando y todos podemos mejorar coordinaciones, llamados, mensajes, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación. Hemos mostrado una parte de lo que estamos haciendo y, como digo, en una semana los vamos a sorprender. Por lo tanto, yo diría que, vuelvo al dicho que tenía en campaña, tranquilos que todo va a estar bien. Que nadie se ponga tan nervioso porque hay una situación puntual, de nuevo, de Junaep puntual, una situación puntual de humedales, de discusión política, pero estoy convencido de que cuando abramos la discusión de fondo, dada estas, entre comillas, que alguien le puede decir descoordinación, las personas van a entender por qué estamos haciendo las cosas de una determinada manera, con mucha calma, con mucha conciencia de hacer el trabajo bien hecho, la gestión. Eso va a marcar un antes y un después en la acción política y social que lleva adelante nuestro gobierno. Muchas gracias. Son las palabras del presidente José Antonio Kast, desestimando las críticas a descoordinaciones que se han suscitado en los últimos días a propósito de este oficio que fue conocido para rebajar algunos programas en distintos ministerios. Bueno, se le estaba preguntando si había y si el ministro Quirós todavía contaba con su respaldo y
por supuesto, él planteaba que sí, decía que son cosas puntuales, que son descoordinaciones puntuales, pero que hay que mirar más allá el conjunto y no quedarse ni detenerse en este tipo de puntualidades. Así que nos vamos a esta hora, cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos, nos vamos a la pausa con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay 18 grados con 6 décimas de temperatura. Para mañana se espera un día bastante caluroso, 27 grados se anuncian para el día de mañana miércoles. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Desde el domingo pasado comenzó a aplicarse la reducción de jornada laboral a 42 horas, pero se han encendido alertas por los costos laborales que puede tener la aplicación de esta reforma. Vamos a tomar contacto con Pilar Gutiérrez para conocer qué han dicho desde el gobierno y también desde los expertos. Hola Pilar, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, sin duda ha sido uno de los puntos que se ha levantado en las últimas horas, el alza en los costos laborales a raíz de esta nueva reducción en la jornada laboral de 44 a 42 horas, algo que empezó a regir esta semana en línea con lo que es el calendario de la implementación de la ley de 40 horas que impulsó el gobierno anterior. Y los cuestionamientos, las dudas que han surgido por parte de los expertos es sobre el impacto que esto puede tener sobre los niveles de empleo, pensando en que implica un alza en los costos para el empleador, pensando, y dicen los analistas, en que esta reducción en la jornada laboral no ha ido acompañada de un alza en la productividad. ¿Cuál es el cálculo que hacen? Bueno, el economista David Bravo, del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, estima que el alza producto de esta nueva reducción en 2 horas de la jornada es el alza de los costos laborales de 4,8%. Escuchemos qué era lo que decía esta jornada el ministro del Trabajo por estas cifras. Por las 42 horas se está alertando por el alza de los costos laborales. ¿Cómo ven esta situación ustedes? Nosotros estamos en diálogo permanente con todos los actores, así que no tenemos problema de sentarnos a conversar todas estas cosas. ¿Qué es lo que han dicho los expertos? Bueno, han alertado por el hecho de que esta alza de los costos o encarecimiento más bien de los costos de contratación puedan tener un efecto no deseado sobre los niveles de empleo. Finalmente, como es más caro para las empresas contratar, eso podría afectar entonces dicen algunos analistas, por ejemplo, los niveles de alza que puedan tener los sueldos hacia adelante y también el impacto que pueda tener sobre el nivel de empleo mismo dentro de las empresas. Ahora, eso sí dicen, obviamente coinciden en la importancia de que hay que compatibilizar y hay que avanzar hacia un mayor diálogo entre lo que es la vida personal y laboral de los distintos trabajadores, pero dicen que para que esto no les afecte en su empleabilidad hay que poner sobre todo énfasis en recuperar el crecimiento económico y sobre todo aumentar la productividad laboral para evitar finalmente todos estos efectos negativos. Escuchemos lo que decía por este tema Patricio Melero, el exministro del Trabajo y también presidente de Salmón Chile. Yo creo que es una ley que llegó para quedarse. Creo que las empresas se están adecuando bien, pero que obviamente, como todas estas cosas, puede ser que a los sectores de la pequeña y mediana empresa les dificulte más, porque todas estas medidas también generan un encarecimiento, porque hay jornadas que se van a cortar, hay nuevos turnos que introducir, hay actividades que va a haber que cerrar más temprano. Yo creo que es importante tomar conciencia de que estas medidas no son neutras, que pueden tener un efecto en el empleo, pueden tener un efecto en la producción y los costos, pero no por ello vamos a dejar también de poner sobre la mesa lo mucho de positivo que tiene que las jornadas sean más cortas, pero todavía nos queda pendiente mejorar también la productividad. Con respecto al alza de los costos laborales, algunos expertos ya prevén que hay distintos sectores y algunos rubros en específico que se van a ver más afectados o que el costo se va a encarecer más y va a ser más complejo abordar esta situación, este ajuste en la reducción de la jornada laboral semanal, que algunos van a entonces verse más perjudicados que otros. Por ejemplo, dicen sobre todo lo que tiene que ver
con atención al público, distintos servicios, tareas de seguridad, por ejemplo, temas de atención al público, todas aquellas actividades que no dependan de niveles de producción, sino que más que nada de entregar un servicio al cliente. Esas, dicen, van a ser los casos más complejos y que pueden verse más afectados por esta alza en los costos laborales producto de la reducción de la jornada laboral a partir de esta semana. Conversamos también con el experto de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, que analizó también cómo las distintas medidas que está incluyendo el gobierno en el plan de reconstrucción nacional afectan precisamente en los niveles de crecimiento y la productividad, que son las dos claves que se han levantado para abordar finalmente esta problemática, esta situación. Y ahí lo que dice el experto es que si bien va en la línea correcta en fomentar el crecimiento, medidas como sabemos la rebaja tributaria, también sobre todo lo que guarda relación con la agilización de los tiempos de tramitación de permisos de grandes proyectos, sí alertan por algunos temas en específicos que creen pueden afectar en los niveles de productividad. Escuchemos qué es lo que decía Juan Bravo. Este costo, ¿cierto?, se va a dar fundamentalmente en todas aquellas actividades que no tengan la posibilidad de hacer reorganizaciones productivas. Eso corre, por ejemplo, para todas las ocupaciones que tienen que ver con atención a público, labores de vigilancia, labores de cuidado de personas dependientes, conductores, en fin. Uno de los puntos que genera incertidumbre en la propuesta de ley de reconstrucción nacional es, por ejemplo, la eliminación de la franquicia tributaria sin tener una alternativa, ¿cierto?, que permita tener un sistema de capacitación, formación continua y reconversión laboral. Un adecuado sistema de capacitación y formación continua es necesario para incrementar la productividad laboral. Parte del análisis entonces que hacía el experto sobre cómo abordar la situación hacia adelante para que no genere un efecto tan relevante sobre los costos laborales para las empresas. Ahora hay que decirlo y recordar que todo esto se marca en un contexto en que los costos de contratación se han ido encareciendo bastante durante los últimos años. De hecho, el mismo Banco Central levantó el tema en su informe de política monetaria de septiembre del año pasado, cuando abordó cómo afectó en los niveles de desempleo de las empresas el alza del salario mínimo y también la reducción de la jornada laboral en los últimos años. También sabemos que eso se suma otra presión por el lado de lo que fue la reforma de pensiones. Ahí el empleador tiene que aumentar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores en 7% durante los próximos años, y todo eso entonces va generando mayores presiones y un escenario más complejo para abordar entonces el pago de los sueldos también de las personas, y que puede tener impacto en los trabajadores. Escuchemos también lo que decían desde el rubro de gastronomía, la Asociación Chilena de Gastronomía. La reducción de la jornada laboral implica un aumento en los costos laborales, pero este no es el único. Además, tenemos que sumar la reforma previsional y la futura ley de salario universal. Todo este aumento de costos no ha venido de la mano de un aumento en la productividad, y por lo tanto, si no se corrige eso, a la larga vamos a tener trabajadores con menos horas buscando una segunda alternativa de ingresos, porque al no haber mayor productividad tampoco van a subir los sueldos. Parte del impacto entonces para algunos sectores del país por esta nueva reducción en la jornada laboral, crecimiento y productividad entonces son los dos puntos claves que levantan los expertos para hacer frente a este escenario y no generar perjuicios sobre los niveles de empleo y para los distintos trabajadores. Sabemos de todas formas que es una discusión de larga data el retomar el crecimiento del país, y hay que ver entonces también cuáles son los efectos finalmente concretos que va a generar para los indicadores económicos del país este plan de reconstrucción nacional que presentó el gobierno. Bien, muchísimas gracias Pilar Gutiérrez entonces por estas alertas laborales a propósito de la implementación de la jornada de 42 horas. Muchas gracias. El Banco Central acaba hace algunos minutos de entregar este comunicado por el mes de abril, la reunión de política monetaria en la que finalmente
El Consejo del Banco Central acuerda mantener la tasa de interés de política monetaria en un 4,5%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. Eso es entonces la decisión del Banco Central, mantener la tasa en un 4,5%. En la explicación y en la argumentación de esta decisión, el Banco Central explica, dice, el desarrollo de la guerra en Medio Oriente ha sido más adverso que el considerado en el escenario central del IPOM de marzo, elevando la probabilidad de resultados más negativos para la inflación y la actividad global. Por su parte, en lo interno, las proyecciones de inflación de corto plazo han aumentado. El Consejo está particularmente atento a los factores que puedan incidir en una mayor transmisión y o persistencia de la inflación, y es por eso entonces que por unanimidad toma la decisión de mantener la tasa en un 4,5%. 9 minutos faltan para las 7 de la tarde. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con esta hermosa imagen de Viña del Mar. Ya estamos de regreso. Gracias, Nico, por toda esta entrega y despedimos juntos. Son las 7:28, así que nos vamos. Gracias por habernos acompañado con esta imagen de Plaza Italia a esta hora de la tarde. Nos despedimos, que tengan un muy buen resto de día y hasta mañana.